Ok, bienvenidos. Vamos a empezar esta clase también. Hoy estamos en Romanos capítulo 7 y vamos a seguir, estamos siguiendo ese estudio del libro de Romanos. Antes de empezar el 7, quiero dar un poco de contexto en el capítulo 6 que estudiamos la semana pasada. Se nota que aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley, porque estos argumentos se está presentando al pueblo judío y está hablando a ellos en términos que ellos entienden que es la ley de Moisés y ahora el nuevo pacto en el Señor Jesús. Y luego lo que dijeron lo que dijo el apóstol Pablo, solo 3 versículos voy a tocar del capítulo 6, luego para pasar al 7. Versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta su propia pregunta de ninguna manera, ¿verdad? Que el pecado no es para los que están en Cristo. No podemos seguir pecando. Lo que hizo Cristo para nosotros era librarnos del pecado. Y hablamos la semana pasada de los que están enseñando la gracia como un hipergracia que no importa lo que uno haga porque a cabo el Señor lo va a perdonar. Pero no, eso no es lo que dijo el apóstol Pablo, sino que no podemos seguir en el pecado. Y en versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y en 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Entonces aquí él está hablando del bautismo. Y hermanos, el bautismo es muy importante. Si usted no se ha bautizado, bautícese, es mandamiento del Señor aquí en la Biblia. Pero en el bautismo, habla de que somos plantados en la muerte del Señor Jesús cuando entramos en las aguas, como algo pasa en el mundo espiritual, algo suceda. Y cuando salimos de estas aguas, salimos en la resurrección de Jesús a una vida nueva. Entonces, y luego también en otra parte menciona que luego viene la promesa del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Hechos 2:38. Entonces, es un punto también importante de la manera que el Señor, una parte de la manera que el Señor nos limpia de pecados, ¿verdad? Y en el versículo 6 diciendo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. Entonces aquí estamos viendo de que la obra de la cruz del Calvario, la sangre de Jesús, incluye nuestra salvación, pero también la limpieza de nuestros pecados. Es parte de la obra que hizo el Señor Jesús cuando Él murió por nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí el resto del capítulo 6 habla de esto, del pecado y la ley y cómo no es la ley que nos justifica, sino es la muerte del Señor Jesús. Y ahora seguimos con capítulo 7, que es el tema de hoy. Y aquí empezamos con una analogía que hace el apóstol Pablo en referencia al matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, ¿verdad? Se acuerda, él está hablando a los judíos, y está hablando de la ley de Moisés, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, él está hablando de que esa ley se aplica a nosotros durante nuestra vida, porque la mujer, y esta es la analogía que él está haciendo, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que, obviamente, en la muerte del marido, pues esa parte de la ley se cancela porque él está muerto. Así que en su vida, si en vida del marido se uniere a otro varón,
será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Está diciendo esto, ¿verdad? Poniendo este ejemplo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Entonces, él está declarando, usando esta analogía para luego aplicarlo ¿a quién? A nosotros. Porque dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea que como la ley solamente es hasta la muerte de la persona, y acuerda que acabamos de leer en capítulo 6, cuando somos bautizados en la muerte para el viejo hombre. Entonces, realmente lo que era el viejo hombre está muerto en Cristo, hablando espiritualmente, ¿verdad? Y entonces esa ley que se aplica al viejo hombre no se aplica ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Nos vino esa muerte por causa de eso, de lo que hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Así también, como dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, en el versículo 4, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro marido. Y ese otro marido ahora es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como somos la novia de Jesús, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, hay un propósito de esto que hizo Cristo, su muerte, su resurrección, nuestra muerte en el bautismo, ¿verdad? En el Señor Jesús, nuestra resurrección en Él, ¿verdad? Hablando espiritualmente primero, es para que nosotros llevemos fruto. Hay un propósito, ¿verdad? Y dice en el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Está hablando del pecado. Había fruto en nuestras vidas, pero el fruto de nuestras vidas es pecado y es muerte. Pero ahora ese viejo hombre muere en Cristo Jesús y nace una criatura nueva, como dice 2 Corintios 5, somos una criatura nueva en Cristo, y ahora esa nueva criatura produce fruto, pero ahora para el reino de Dios. Ve que esta obra que Dios está haciendo es más grande de lo que somos nosotros. Estamos hablando de reinados, estamos hablando de fruto para Dios y el poder de Dios se manifestando en nosotros como se manifestó en su Hijo Jesucristo. Jesús vino, pero vino como el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. Esos hermanos y hermanas somos nosotros, ¿va? Y ese fruto del Señor ahora se tiene que manifestar aquí en nosotros. ¿Por qué? Porque somos criaturas ahora nuevas en Cristo. Entonces, toda esta obra es lo que nosotros estamos experimentando en nuestro caminar aquí en la tierra. Pero no sé de ustedes, pero yo digo, pero todavía hay pecado en mi vida, todavía no soy perfecto, todavía esto y el otro, todavía el diablo me sigue atacando, ¿verdad? Pero en esto tenemos la victoria que tenemos por medio de Cristo Jesús, y la consecuencia de su muerte es que nosotros somos, como dice, más que vencedores. Es decir, que ahora el fruto del reino de Dios se empieza a aparecer, a hacerse en nuestras vidas. ¿Por qué? No por nosotros, porque seguimos nosotros todavía, ¿verdad? No perfectos, pero por la obra del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, por la obra de la sangre de Cristo. Entonces, todos estos capítulos estamos hablando del pecado y las consecuencias del pecado y cómo el Señor se trató con el pecado para con nosotros y cómo nosotros podemos ser libres del pecado aun cuando estamos todavía vivos en esta tierra, todavía en ese cuerpo de carne que es todavía vulnerable al pecado, pero aún así
somos más que vencedores en Cristo porque Él ha hecho esta obra y el fruto del reino de Dios se está manifestando, pero ahora en nosotros, por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Él está hablando en el pasado. ¿Se da cuenta? Mientras estábamos en la carne. No sé de ustedes, pero estamos todavía en la carne, ¿verdad? Pero él dice, mientras estábamos en la carne, el pecado obraba muerte en nosotros, fruto para muerte. La cosa es que aunque estamos todavía vivos en esta tierra, en nuestra carne, sabemos que la obra de Cristo produce en nosotros esa criatura nueva que no es de la carne, sino es del Espíritu. Y ese Espíritu es lo que ahora opera en los que son hijos de Dios, como veremos más tarde, seguramente en capítulo 8, pero vamos a ver cómo esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, de que aunque vivimos aquí en la tierra, en carne todavía, pero Dios ha hecho en nosotros una obra de que nos ha quitado de la esclavitud del pecado y nos ha puesto en la libertad de su Hijo. Y esto es el punto de lo que él está intentando hacer aquí. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, con modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la... Ok, este versículo es sumamente importante y muy difícil de entender. Vamos a leerlo otra vez. Estamos en versículo 6, perdón. Romanos 7, versículo 6. Ay, perdón. De hecho, déjame ponerlo aquí. 6. Ok, voy a ponerlo aquí para que lo veamos. Ok, ¿lo pueden ver? Aleluya. Ahora sí, pastor. Ahora sí, ok, muy bien. Ok, dice, pero ahora estamos libres de la ley, perdón, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, es la ley, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, le voy a leer este mismo versículo, pero en otra traducción. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Es una traducción con más, digamos, libertad, no es como exactamente palabra por palabra, pero como quiere llevar la idea, el concepto. Escucha lo que dice aquí en esta traducción. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, pero morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el vivir en el Espíritu. Entonces está hablando aquí de que el régimen nuevo del Espíritu es la vida que nosotros tenemos en el Espíritu. No estamos bajo el régimen viejo de la letra. ¿Se acuerda que ya leímos que la ley nos condena de pecado? Porque cada uno de nosotros hemos pecado bajo la ley, ¿verdad? Y la ley, entonces, como trae sobre nosotros muerte.
y veremos esto también en este capítulo, cuando él sigue hablando de esto. La ley trae muerte a nosotros. Y de hecho, se lo comenté anteriormente, si usted piénselo, el poder del diablo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la autoridad del diablo? Viene de esto, de la ley. Porque la ley dice, no codiciarás o no matarás o no cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando nosotros cometemos cualquier infracción de la ley, cae sobre nosotros la condenación. ¿Y quién es el acusador de los hermanos? Es el diablo, ¿verdad? Nos acusa día y noche. ¿Por qué? Porque somos culpables de romper la ley. Entonces, bajo el viejo régimen de la letra de la ley, nosotros teníamos que vivir una vida según los ritos y los reglamentos de la ley para ser salvo. Y el problema es que todos hemos pecado. Pero ahora él dice que ahora hay un nuevo régimen, o sea que una nueva manera de vivir que está bajo el Espíritu y no bajo la ley. Déjame leérselo esta es la traducción de la mía, del inglés, de la nueva traducción viviente, lo que acabo de leer, pero lo voy a poner en mis propias palabras, a ver si pueden entenderlo un poco mejor. Dice, esto es mi traducción del inglés. Dice, ahora podemos servir a Dios no en la manera vieja de obedecer la letra de la ley, sino en la nueva manera de vivir en el Espíritu. ¿Ve? Ya no estamos nosotros, no vivimos según la letra, como dice, la letra de la ley, sino que nosotros vivimos ahora en el Espíritu, bajo el Espíritu. Es una vida sometida a Dios, en vez de una vida como buscando no romper ninguna ley, ¿verdad? Y la diferencia es enorme, porque si uno está viviendo solamente por no romper la ley, su salvación viene siendo por sus obras. Si usted ha sido una persona totalmente justa, ¿verdad? Perfecta. Lastimosamente no ha habido ninguno, menos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Él pudo presentarse a sí mismo como el sacrificio vivo, porque Él es el único que pudo cumplir con toda la ley sin ninguna falta, sin ningún pecado. Todos nosotros hemos pecado. Pero ahora, como dice ahora por el sacrificio de Jesús, ahora produce en nosotros vida en vez de muerte. ¿Por qué? Porque por la sangre de Jesús y ahora podemos vivir una vida nueva, una vida eterna en el Espíritu en vez de intentar seguir estas leyes. Otra vez, estamos diciendo que entonces el pecado no importa de ninguna manera. No, lo que estamos diciendo es que ahora podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ahora hay gracia para nosotros si fallamos. Ahora hay gracia para perdonarnos si es que caemos en algún error, cuando antes no había gracia, solo había la ley y la condenación. Hermana Livia, ¿usted iba a decir algo? Sí, pastor. Entonces yo lo que entiendo de este capítulo, pastor, lo que yo entiendo de este capítulo es que como nosotros morimos en el bautismo, nosotros morimos y la ley muere nosotros también. Y nosotros venimos a ser como hijos de Dios, de Jesús, y venimos a cumplir de lo que Jesús desde que Jesús resucitó para acá. Y Pues no diría, la ley ya no entra en nuestra vida, o sea, o sea, no vamos a ser juzgados por la ley, sino por la gracia de Jesús. ok, eso sí, pero no diría que la ley ya no existe o se desaparece, porque la ley viene de Dios.
es la ley de Dios, ¿verdad? Y Dios no cambia. La ley es justa, es santa. Y como él va a decir aquí en unos versículos más, no es que la ley está mal. Al contrario, la ley es perfecta, viene de Dios. El problema viene en nosotros y el pecado que hay en nosotros. Entonces, para poder cumplir con la ley, necesitamos lo que tenemos ahora, es la gracia de Jesús por la sangre de Cristo, que si es que pequemos, Él limpia nuestros pecados y seguimos limpios ante los ojos de Dios para seguir cumpliendo con la ley. ¿Me entiende? Cuando Sí, el Señor dice, ajá, sí, pastor, pero lo que yo digo, o sea, porque si ya el Señor no, cuando nosotros nos bautizamos, cuando recibimos al Señor, el Señor agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Ajá, es lo que lo sabemos, ¿verdad? Ajá, ya estamos limpios. Sabemos que a pesar de eso, nosotros seguimos cometiendo errores, pero no porque, o sea, no son errores porque los queremos hacer o porque conscientemente los estamos haciendo, o sea, queremos pecar. Pero ya esos pecados están en el fondo del mar, eso no los va a recoger Cristo. Eso no están en cuenta. Ajá, porque esos pecados estaban justamente cuando nosotros no conocíamos al Señor y, y estábamos bajo la ley. Aunque no conocíamos al Señor, estábamos bajo la ley. Ajá. Si el Señor nos quita esos pecados y los tira al fondo del mar, y viene Él, muere, resucita, ya nosotros venimos a trabajar por medio de los mandamientos que nos manda el Señor. ok, muy bien. Bueno, aleluya, amén. Ok, entonces, ¿algo más? Perdón. No, yo creo que, no, pero dígame, porque no sé si estoy errada. ¿Qué dice usted, hermana Charito? Buenas noches. Ay, que se conectó, mire, no la, si es que avispa, no me la había visto. Me estaba duchando y estoy en pijama, mire. Bueno, lo que yo quería decir es que en los primeros versículos del capítulo 7, ver que la ley era como la ley. Y esta ley, por ejemplo, si yo cometía digamos, el pecado de codicia, por ejemplo, como usted decía, digamos, la ley me decía, moriste porque pecaste. O sea, la ley siempre nos lleva a condenarnos, nos mata. La ley, la paga del pecado es muerte. O sea, la ley siempre nos llevaba allá, ¿no? Y ahora dice que Jesucristo vino y Él murió por nosotros. Y él dice que nosotros tenemos que vernos como que, o sea, que en esa muerte de Jesucristo morimos nosotros también. O sea que nosotros podíamos ser libres de la ley, o en este caso del marido, de la ley del matrimonio del marido, solamente cuando el marido muere. Pero como no muere, igual que la ley sigue, como usted dice, es para siempre, la ley de Dios es para siempre, y si nosotros pecamos, cometemos infracción y siempre vamos a estar si estamos bajo la ley, siempre vamos a estar, digamos, muriendo. La ley me va a declarar, moriste, pequé, morí. O sea, por cualquier cosa, la ley siempre ha sido dura hasta que Cristo vino, ¿no? Y como dice el Señor, que Él vino, como no podíamos nosotros ser libres de la ley de ninguna manera,
Entonces, Cristo Jesús, Él, como dice, Él vino y Él murió por nosotros. Pero la palabra también dice, no sé en qué, hay un versículo que dice que nosotros morimos juntamente con Él, que nos miremos así, o sea, que morimos juntamente con Él. Entonces, al morir juntamente con Él, es como, y resucitó Cristo Jesús, entonces Él nos resucitó a nosotros también, y tenemos un nuevo marido, que es Cristo Jesús, y ya no vamos a estar más en la vida bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella ley. No estoy viendo bien. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, juntamente con Cristo nosotros morimos. Entonces, de esa manera pudimos ser libres para entrar, para casarnos con Cristo, por ejemplo, el otro marido que es Cristo Jesús. Dice acá, sujetos de modo que sirvamos bajo la ley, bajo el régimen de la ley, el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la ley. O sea que nosotros sí morimos juntamente con Cristo Jesús, y por eso nos hizo Dios libre de la ley. Ahora estamos viviendo porque morimos y resucitamos, como dice, juntamente con Cristo Jesús. Ahí nosotros ya somos libres de la ley, estamos bajo la gracia, y ahí sí Dios nos permite, digamos, arrepentirnos y empezar de nuevo una nueva relación con Dios, pero ya siendo esa nueva criatura. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos a Jesús, estamos ya fuera digamos, no libres completamente, como dice el pastor, o sea, la ley va a estar siempre, porque acá ya empezamos a vivir bajo la ley del Espíritu, bajo la gracia, que es la misma ley de Dios, pero permitiéndonos arrepentirnos. Amén. Sí. Exacto. Hasta ahí. Entonces, la ley nos condena del pecado, pero la gracia nos perdona el pecado y nos limpia del pecado para que podamos realmente guardar la ley. O sea que es algo interesante cómo esto está funcionando. Ambos provienen de Dios, la ley y también la sangre. Ambos vienen de Dios, ¿verdad? Pero la ley por sí mismo, sin la gracia, es condenación. Necesitamos la gracia para poder seguir la ley en nuestro estado pecaminoso, porque todos hemos pecado. Entonces, lo que antes era santo, pero nos condenaba, es la ley. Como si vamos ahora al versículo 7, dice esto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley de Dios es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ve? La ley nos está diciendo, esta es una vida, digamos, justa, una vida santa, es guardar estas cosas, ¿verdad? Y nosotros fallamos. Por eso la gracia nos perdona, nos limpia, como dice aquí que el viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz, que en capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso es el viejo hombre. Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se acuerda? El pecado, la ley nos condena debajo del pecado y luego por el pecado el diablo tiene poder sobre nosotros. Somos condenados bajo la ley.
Pero en Cristo, el viejo hombre ha muerto. Entonces, el diablo, ¿dónde tiene su poder? No nos puede acosar a nosotros ya, porque el viejo hombre está muerto. Y la ley termina en la muerte, ¿verdad? Está diciendo aquí Pablo, hasta la muerte, y hemos muerto. Entonces, ahora estamos bajo esta nueva régimen, digamos, esta nueva manera de vivir, que es bajo el espíritu, en vez de bajo la letra de la ley. Lo que antes era ritos y reglamentos, ahora en vez de tener que vivir nuestra manera, vivir vida, perdón, buscando no pecar, intentando no pecar, ahora vivimos nuestra vida en amor a Jesús. Es totalmente diferente, ¿verdad? Estamos todavía dejando el pecado, pero ahora lo dejamos por amor a Cristo, ¿va? Es muy diferente. Antes lo intentaron vivir una vida justa porque para no ser echado al infierno, pero ahora lo estamos haciendo no por castigo, sino por amor. Y ese es el cambio, el nuevo régimen, o sea, la nueva manera de vivir, la nueva reino, ¿verdad? Que está ahora en el espíritu. Amén. Hermana Brenda, ¿usted tiene su mano levantada? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Yo iba a decir justamente eso, que siempre hemos visto que la ley Dios nos la ha entregado o la había entregado en su momento cuando recién empieza y se la da a Moisés para que de esta manera puedan respetar normativas, sobre todo primero hacia él y luego hacia los demás, hacia el prójimo. Pero acá en Romanos lo que se está viendo desde el inicio, porque no es la primera vez que Pablo menciona sobre la ley, venimos viéndolo desde el primer capítulo, tercer capítulo y así, que es constante lo que está demostrando y como que hace hincapié en que la ley que los judíos defienden como lo intocable, intachable para poder ser salvo, por así decirlo, Pablo la examina desde otra manera. Dice, no se dan cuenta que la ley también los juzga, los hace ver como pecadores, que reconozcan su naturaleza pecaminosa y que se den cuenta que sus obras siempre van a ser al mal, que siempre van a transgredir esa ley. Y si ustedes solamente son fijados o evaluados por esta ley, van a morir, van a perecer. Eso es lo que constantemente lo dice en este libro. O sea, hasta ahorita en los 7 capítulos que vamos viendo, eso es lo que estaba observando y eso es justamente lo que quería decir, pero usted ya lo había dicho de una manera excelente. Y la segunda parte eran esas dos, perdón, lo de la evaluación de la ley desde otra perspectiva, no de esta vez, no desde porque nuestros señores sus acciones no se limitan a un solo hecho, por así decirlo, sino que trasciende de diferente manera. Y acá vemos que su manera de manifestar amor para cuidarnos y tratar de regirnos, ¿no? Educarnos y decir qué es lo que estaría bien y qué es lo que estaría mal, no se limita simplemente a eso en su ley, sino también a que nosotros reconozcamos que sin Él, sin su gracia, no obtendríamos la salvación, porque sus propios criterios de evaluación, entre comillas, son tan altos y sencillos, pero que aún así nosotros no podríamos cumplirlos, por el hecho que ya se vio, ¿no? De los mandamientos, la mentira, matar, que nuestro Señor lo elevó cuando los fariseos le consultaron y él le elevó al simplemente hecho de discutir con un hermano, de mantener una pelea, una riña. De mirar o pensar en algo, no simplemente el hecho de obrar, sino también ya de ir pensándolo. Entonces, eso es lo que se observa acá, ¿no? Que Pablo constantemente está que recalca que la ley no nos salva, la ley estuvo fijada para que podamos reconocer nuestra naturaleza y hasta ese momento al parecer no lo habían visto así. Y la ley, bueno, sabemos que hasta la fecha la tenemos que respetar y cumplir, no por salvación, sino para honrar a nuestro Señor, para buscar la santidad que Él nos pide tener. Gracias.
Amén. Y usted pone un punto muy importante, que es que Jesús, cuando él vino, él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y cuando Jesús habla de la ley, él lo hace aún más estricto. Él dice, ustedes dicen no matarás, pero el que se enoja con su hermano es culpable, ¿verdad? Como de muerte, como de homicidio. Es algo realmente espantoso como el Señor eleva todavía más lo que es el pecado de lo que decía la ley. Entonces, y esto es el Señor Jesucristo, ¿va? Y nosotros obviamente tenemos que seguir los mandamientos del Señor Jesús. Entonces, algo está pasando aquí que no estamos diciendo que la ley como que ya no importa. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ahora no estamos buscando guardar los ritos, ¿verdad? La letra de la ley, sino estamos ahora bajo la gracia de Dios y la gracia de Dios no es para que sigamos pecando, al contrario, es para limpiarnos de pecado, para que podamos presentarnos al Señor, al fin de cuentas, limpio y santo y libre de pecado, ¿verdad? Que fuera imposible antes cuando estábamos bajo el régimen de la ley, pero ahora que estamos bajo el régimen del Espíritu, el Espíritu Santo es nuestra guía y nos guía ahora a sendas de justicia. Entonces, no estamos diciendo que la ley no importa. Al contrario, como acabamos de leer en versículo 7, que pues diríamos, la ley es pecado en ninguna manera. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que la ley no es de Dios tampoco. Estamos diciendo que la ley no importa tampoco. Pero lo que estamos diciendo es que la condenación que nos trajo la ley ahora ha sido quitado de nosotros, porque ya no tenemos que vivir según la letra de la ley, sino según una nueva vida en el Espíritu de Dios, ¿verdad? En el Señor Jesús. Entonces, nos sometemos a Dios, ¿verdad? Nos sometemos al Espíritu y ese Espíritu nos guía en caminos de justicia. No nos guía en caminos de muerte y de pecado. Al contrario, el nuevo régimen del Espíritu, el pecado se ha acabado, se ha muerto. Antes de que caímos, estuvimos en el huerto de Edén, no hubo pecado y estuvimos nosotros en una como vivíamos, o ellos vivían con Dios. Dios anduvo con ellos todos los días, estaban en la presencia de Jehová. Pero cuando pecaron, cayeron y fueron echados de la presencia. No podían permanecer en la presencia. ¿Y qué es la vida? La vida es estar en la presencia. Dios es vida, ¿verdad? Cuando fueron echados de su presencia, realmente murieron espiritualmente. Y ahora en Cristo, Cristo ha pagado el precio de esa muerte para traernos nosotros una vez más, pero ahora sin pecado de nuevo. Estamos limpios de pecado de nuevo, aunque hayamos pecado, pero en Cristo esa sangre borra nuestro pecado y ahora estamos sin pecado porque Cristo ha lavado nuestros pecados y ahora podemos seguir en el camino justo, perfecto ante Dios, que es obviamente guardar sus mandamientos, y eso es su ley. Estamos hablando de su ley, sus mandamientos, pero ahora lo guardamos, pero bajo la gracia que nos perdona. Como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, 1, de perdonarnos y 2, de limpiarnos de toda maldad. O sea, toda la obra del diablo que quiere imponer sobre nosotros, la sangre de Cristo nos quita de todo esto y estamos de nuevo limpios, santos ante los ojos de Dios. Algo que nosotros
Nos es difícil entender eso. ¿Cómo es que seas yo santo cuando yo no soy santo, verdad? Decimos nosotros, pero es que todavía estamos pensando bajo ese régimen de la ley. Yo no estoy santo, ¿por qué? Porque he pecado. Pero si el pecado nos ha sido removido, ¿cómo es que estamos, verdad, todavía culpables si no hay pecado en nosotros? Y ese es el nuevo régimen del Espíritu, ¿verdad? Ahora estamos siguiendo a Dios por el amor a Él, ¿verdad? El amor a Cristo, el amor a su palabra, amor a nuestro Padre eterno. Estamos viviendo nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Y dijo Jesús, no todo que me diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿va? Ellos son los que entran. Entonces, en esto nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Y eso incluye, obviamente, guardar la ley de Dios, o sea, vivir vidas que son santas y justas delante de Él. Entonces, como dice aquí, la ley, la ley es pecado en ninguna manera. Pero dice, como dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Codiciarás, y dice más, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está, porque sin la ley el pecado está muerto. Y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que Dios es justo, ¿verdad? Y nos dio la ley para que sepamos lo que está, lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y también para que su juicio sea justo, ¿va? Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pues eso es algo increíble, ¿verdad? Que Dios nos dio la ley para bendecirnos, para que nosotros andáramos en sendas de justicia, pero dice aquí, pero lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Y por qué? Por el pecado. Esta es la obra de la muerte en el pecado. Y dice, y sigue diciendo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El engaño. Como que el diablo es el maestro del engaño, ¿verdad? Así engañó a Eva para que ella pecara. Y nos engaña aún a nosotros, y nosotros pecamos, ¿va? Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Se da cuenta? La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no está con la ley, ¿verdad? Pero dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Otra vez, lo voy a poner le voy a leer en otra traducción. Este mismo versículo dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr los propósitos, fines malvados. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan terrible es el enemigo, el pecado? Él usa las cosas buenas de Dios para lograr sus propósitos malvados.
Ese es el diablo. Él usa lo que es de Dios para cumplir lo que es maldad, ¿verdad? Como lo torsiona para lo que era bueno y lo hace malo, ¿verdad? Es la obra del enemigo. Qué tan terrible, dice aquí en esta versión, es el pecado. Y aquí habla de que llegase a ser sobremanera pecaminoso en nosotros. ¿Por qué? Porque produjo muerte. Lo que era bueno produjo muerte en nosotros, ¿va? Por el engaño del enemigo. Entonces, como que este es lo que hace el diablo. Aquí tenemos como lo que es el enemigo. Él toma de lo bueno y lo usa para destruirnos a nosotros y producir en nosotros lo malo. Lo torsiona, ¿verdad? Y por eso cada vez que uno toma la palabra de la escritura y lo torsiona para sus propios propósitos, imagínense, está haciendo lo mismo. Toma lo que es bueno y lo usa para hacer maldad. Entonces, hermano, esto es algo que vemos aquí, cómo opera el enemigo. Toma de lo bueno y lo usa a su forma para producir la maldad en el pueblo. ¿Comentarios? Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Sí, porque el enemigo se encarga de eso. A veces, por ejemplo, podemos hacer cosas buenas, y bueno, quizás hacemos cosas agradables a Dios, pero para el enemigo, él busca la forma de cómo hacer que incluso que nosotros mismas podamos sentir, ¿será que le agradó a Dios? ¿No le agradó? O sea, siempre no. Porque el enemigo está ahí como para distorsionarnos, no dando como la seguridad de que nosotros hemos sido agradables a Dios, que eso llegó a sus manos y que le damos gracias, o sea, por la misericordia, Señor, nosotros tratamos de no cometer errores. Por la misericordia del Señor, por su amor, por sus mandamientos. Ajá. Pero cuando nosotros le cumplimos a Dios, claro, al cumplirle a Dios y cuando nos equivocamos, nosotros vamos a la presencia del Señor. Cuando vamos a la presencia del Señor, Él nos limpia otra vez, nos deja limpios para poder ser presentados a la presencia de Dios. Y Dios ve con agrado eso, porque ya estamos otra vez limpios, porque el Señor nos limpia cada vez que cometemos un error, que nosotros vamos a su presencia a pedirle perdón porque nos equivocamos. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas agradables al Señor, para el enemigo busca la manera de distorsionar todo de esa cosa buena para poder que nosotros nos equivoquemos. Ok, amén. Así es. El enemigo usa todo esto para destruir a la iglesia de Cristo. Es algo que es terrible, pero es como funciona el enemigo, ¿va? Estoy buscando a ver si puedo subir esta versión aquí con nosotros. Denme un segundito aquí. Voy a ver si acaso salga aquí. Voy a ver. En TV, ahí está. Ok. Ok, vamos aquí. En TV, Romanos 7. Aquí estamos 13, ¿verdad? Ok. A ver, déjame poner esto aquí. Amén, gloria a Dios. Ok, ¿lo pueden ver? Aquí tengo los dos. Esta es la Reina Valera, versículo 13, y esta es la Nueva Traducción Viviente. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa.
Y en la otra traducción dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propósitos fines malvados. ¿Va? Dios usa las cosas de Dios para hacer su propia obra malvada. Y así es, ¿verdad? Así son las cosas. Aleluya. Ok, bueno, vamos a seguir entonces leyendo aquí. Pastor, si me permite, quería hacer un comentario. Claro. Esta parte es como recordar el inicio de este capítulo, justamente, porque Pablo nos da un ejemplo de la mujer casada, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en general, como ya lo estábamos viendo, Pablo intenta en este capítulo remarcar bastante que la ley, si bien ha sido dada por amor de nuestro Señor para poder conducirnos de la mejor manera, también debemos aceptar que es para observar, como le comentaba antes, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Como él decía en los versículos anteriores, no toma conciencia, por ejemplo, de la codicia hasta que la ley la restringe, ¿no? Dice, no codiciarás. Lo mismo es como que ahorita exista una ley que nos diga, está prohibido el uso de polos negros. Si nosotros nos ponemos un polo negro, ya vamos en contra de la ley y vamos a ser sancionados, ¿no es cierto? Haciendo un ejemplo tonto, pero para entenderse. Entonces, cuando nuestro Señor pone la ley, también nos hace observar para de manera intrínseca poder reconocer que siempre vamos a ir hacia ese pecado y como lo sabemos, nuestras obras jamás van a generarnos salvación, ¿no? Ahora, en esta parte precisa que está puesto del versículo 13, cuando Pablo dice que la ley, que el pecado para mostrarse como tal ha puesto la muerte a fin de que lo que era bueno, ¿no es cierto?, lo ha conducido hacia lo malo. Dice, para mostrar su pecado, por ejemplo, mira muerte primero. Sí, ha usado lo bueno y finalmente lo ha convertido en algo malo. ¿Y a qué iba por eso con el inicio de este capítulo? Que al inicio él dice, ¿no? Nosotras las mujeres quedamos sometidas a nuestros maridos en matrimonio, salvo cuando el varón fallece. Ahí somos completamente ya libres de nuevo. Pero a ver, y esto es lo que se da en la actualidad y bueno, desde hace muchos años también. Cuando una relación de matrimonio, de casados, tiene tantos problemas, entran en crisis. Supongamos que el marido le es infiel, que el marido la golpea, la maltrata y todo, y por ahí, ¿no? Se ve que otro hombre se acerca a ella con deseos de cuidarla, de protegerla, de amarla, de darle, entre comillas, todo lo que actualmente su esposo no le da. La sociedad la apoyaría y le diría, está bien, rehaz tu vida, deja a tu marido porque él no te ama, él te está haciendo infiel, te golpea, te maltrata y todo lo demás, ¿no? Abandónalo y qué bueno porque te ha salido un nuevo hombre que sí te ama y te valora. Y a ciegas, o sea, sin conocer la palabra, nosotros diríamos sí, porque ¿por qué vamos a estar soportando a alguien que pone en riesgo nuestra dignidad y nuestra salud cuando tenemos otra persona que de verdad nos ama, ¿no? Y nos va a cuidar? Sin embargo, la palabra no dice eso, sino que en lugar de ya insistir con nuestras fuerzas, seguir orando y entregárselo al Señor. En este caso, sí corresponde apartarse del marido para resguardar nuestra salud, para no seguir con el maltrato físico que en cualquier momento podría llegar a algo grave hacia nosotras, pero eso no quita que va a haber un reemplazo o que ya estoy libre para decir, ahora sí, como él me ha hecho todo esto, me voy, lo dejo y tomo a otro nuevo hombre para mi vida. Eso no lo dice, o sea, la ley es clara y dice que hasta que él no muera, yo no soy libre. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde ahí? Orar, porque mis propias fuerzas
no dan resultados. Por más que he hablado, he llorado, he pedido lo que sea a mi marido y no entiende y me sigue humillando y me sigue golpeando y me sigue siendo infiel, entonces yo tengo que reconocer que no tengo la fuerza suficiente y seguir esperando en el Señor. No, no será en un mes, no será quizá en un año, quizás será en muchos años, pero tengo que confiar que en algún momento el Señor va a restaurar mi matrimonio y lo va a restaurar, ¿no? Lo va a sanar. Pero a eso es lo que yo iba. Ahí, por ejemplo, cualquiera diría, la mujer no está haciendo nada malo. Ella es una víctima y de suerte ha tenido a un hombre que la ame. Entonces, ¿por qué se le puede juzgar? ¿O por qué se le va a considerar como adúltera o como algo malo? Ustedes los cristianos como que están locos, ¿no? Nos dirían. Pero tenemos que respetar la ley de nuestro Señor, porque así como respetamos la ley de nuestras autoridades, que en algunas ocasiones podrían no ser correctas o muy invasivas hacia la persona, tenemos que aceptar que nuestro Dios también ha puesto unas leyes y no podemos condicionarlas a nuestra situación, porque son pruebas o son ataques del enemigo que se dan para que nosotros podamos demostrar con nuestras obras si verdaderamente queremos seguir a nuestro Señor por la puerta angosta o por las otras opciones que nos brinda el mundo, entre comillas, haciéndonos ver como algo justo, algo bueno. Como dice acá el versículo, de esta manera como tergiversando, ¿no? Lo que es bueno para hacer algo malo. Y tenemos que reconocer de que la ley representa la santidad de Dios. La ley proviene de Dios. Es lo que Él declara, lo que es su manera de vivir. Y mire, Él jamás nos va a divorciar a nosotros. Él es fiel, ¿verdad? Entonces, lo que Él pone es que este es el camino de Dios. El camino es que uno ama la esposa ama a su marido como nosotros amamos a Jesús. Y el marido ama a su esposa como Jesús ama a la iglesia, ¿verdad? Y pone ese ejemplo para nosotros, porque eso es la ley de Dios, es el camino, la manera la forma que Dios nos trata a nosotros, es santidad, vivir así, ¿verdad? Y para Dios no hay otro camino más que santidad. Entonces, cuando Él declara aquí su ley, es porque esta es la ley que Él mismo guarda, ¿verdad? Es la ley de santidad en una relación, ¿verdad? Entre dos personas. Ahora nosotros, como ya decimos, somos pecaminosos y no siempre guardamos la ley, y no es esta, sino todas las leyes las hemos roto todos, ¿verdad? Pero ahí también confiamos en la misma sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, también nos limpia de este pecado. En esto no estoy justificando nada, solo estoy diciendo que esta es la obra que hizo Cristo para nosotros, es que nos toma de donde estamos y nos lleva a donde el Señor quiere que estemos. Mire, lo que es el viejo hombre se muere en el Señor y ahora la nueva criatura se levanta. Y ahora nosotros en la nueva criatura estamos bajo gracia, pero estamos todavía intentando cumplir esas leyes porque esta es la voluntad del Padre. Así vive Él, ¿verdad? Él es justo y santo. Entonces, pues, Dios hace esta obra, ¿verdad? Para nosotros de ayudarnos en nuestra, digamos, nuestro pecado, en nuestro estado caído, ¿verdad? Y nos levanta. Pero gloria a Dios que Él es tan bueno para con nosotros, ¿verdad? Aleluya. Pero como estamos diciendo esto, mire, vamos aquí otra vez a este versículo que lo tengo ahora en ambas traducciones, el versículo 6. Dice que en la nueva traducción viviente, dice, pero ahora fuimos librados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder, el poder de la ley. Presos del poder de la ley, ¿va? Y ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consiste en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el vivir
en el Espíritu. El Espíritu nos va a llevar por sendas de justicia. ¿Y qué son ellas? Pues es la ley, ¿verdad? El Espíritu nos va a llevar por la ley, por la senda de la ley, pero estamos ahora bajo esta dirección del Espíritu, no guardando la letra. Y la letra es lo que nos condena. Hay mucha religiosidad en muchas iglesias. ¿Y qué es eso? Están otra vez regresando a la letra. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú eres pecador, ¿verdad? Mire, tú rompiste la ley, tú cometiste adulterio, tú y esto y tú el otro. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos acusando el uno al otro de no cumplir la ley. En hacer esto, estamos intentando regresar a lo que era el nuevo pacto de la ley que nos condena a muerte. En vez de amarnos, Cristo dijo, améos los unos a los otros, soporten, os soportéis los unos a los otros, ¿verdad? Y en esto nosotros empezamos a vivir bajo el Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva también por las sendas de justicia, pero no bajo condenación, porque en Cristo no hay condenación, sino bajo amor, porque el amor es sobre todas las cosas, ¿va? Dice, toda la ley y los profetas están basadas en esos dos mandamientos primeros, que es amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, y amar a su prójimo como a sí mismo. El amor es el nuevo pacto en Cristo, está basado en amor. El viejo pacto en la ley está basado en justicia, ¿verdad? Es justo. Tú rompiste la ley, tú hiciste algo, hay consecuencias y las consecuencias son muerte. El pago del pecado es muerte, ¿va? Y por eso el diablo nos acusa a nosotros, porque si somos culpables, ¿a quién pertenecemos? Al diablo, ¿verdad? Y él nos quiere llevar a su reino y lleva a muchos a su reino. ¿Por qué? Porque son culpables y no han recibido la sangre de Jesús para estar y ser liberados de la condenación de la ley. Por eso ya no estamos bajo la letra, estamos bajo el vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu, por la sangre de Cristo, nos lleva por la senda de justicia, pero nos limpia del pecado. Y el diablo ya nos puede acusar. No tiene nada contra nosotros, porque somos limpios. Ahora, él intenta acusarnos y por eso no podemos creer y recibir estas acusaciones del diablo que te quiere acusar. Mire lo que hiciste. Tú pecaste. Tú eres culpable. El Señor ya no te ama. No puedes orar más porque mire lo que acabas de hacer, ¿va? Estas son las acusaciones del diablo. Yo sé que todos hemos escuchado esto y yo también. Y cuando escuchamos esa voz, ¿sabe? Ya no podemos orar, no podemos acercarnos a Dios, sentimos culpables, sentimos alejados de su espíritu, de su presencia y caemos bajo el poder del pecado. Y el pecado es muerte. ¿Y qué hacemos? Nos arrepentimos, clamamos a Dios y decimos, Señor, perdóname, reconozco que he fallado otra vez, perdóname, pido la sangre de Cristo. Y esta sangre nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y podemos seguir luego en este nuevo vivir en el Espíritu. Es por eso que es tan importante la gracia. No es que el pecado no importa, que podemos pecar lo que queramos. No, es que ahora, si es que caemos, tenemos un abogado que aboga por nosotros y nos quita la condenación de nuestro pecado para que podamos seguir siendo guiados por el Espíritu, viviendo una vida santa ante Dios. No santidad en el sentido de algunas iglesias que dice, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, porque si no, no eres santo. ¿Pero qué es esto? Es la ley, es
la letra de la ley otra vez. Es condenación y no es santidad. Santidad es lo que nace en nosotros por amor a Jesús. Deseamos amarle y cumplir todo lo que Él nos pida por amor a su nombre, ¿verdad? Esta es la santidad. Y nosotros en ese amor puro y santo ante Dios es lo que está buscando. Cuando habla de que el Señor está buscando a los que le adoran en espíritu y en verdad, está hablando de esto, personas que aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y esto luego se expresa, se manifiesta en nuestras vidas como adoración, como obediencia, como fe, y luego como hijos de Dios, estas cosas producen fruto en nuestras vidas. Como aquí está hablando de que hay fruto en este nuevo caminar, fruto para vida, cuando bajo la ley fue fruto para muerte. ¿Por qué? Por la condenación. Pero ahora no estamos bajo condenación, estamos bajo perdón y gracia. La salvación, Efesios 2, viene no por obras, sino por la gracia de Dios. Y así, ¿verdad? Seguimos adelante en el nombre de Cristo. Ok, seguimos a otros comentarios. Ok, no veo nada más. Vamos a seguir. Ok. Entonces, estamos en versículo 14. Dice, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hablando del viejo hombre, ¿verdad? Porque lo que hago, no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco lo que aborrezco, esto hago. Mire, estamos ahora entrando en un argumento que está poniendo Pablo de que nosotros, aunque queramos ser buenos, seguimos en lo malo, ¿verdad? Pero acuérdense, este es el estado del viejo hombre, nuestro estado caído, que lo vamos a leer. Pero acuérdese cuando estamos leyendo esto de lo que acabamos de ver, que en Cristo Jesús, esto de lo que Él está hablando, que todos hemos experimentado y lo experimentamos, está ya vencido por la obra de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Este es el estado carnal del hombre, ¿verdad? Que dice, por tanto, dice, porque no hago lo que entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. En el 15, ¿dónde estamos? En el 15, ¿va? Ajá. Y en el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es como que le está dando un excuso. No fui yo, fue el pecado. El diablo me lo hizo hacer, ¿verdad? Es como una excusa, ¿va? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está diciendo? Él está hablando de nuestro estado humano, nuestro estado natural, que somos pecaminosos. Y aunque queramos hacer lo bueno, seguimos haciendo lo malo. Y no sé de ustedes, pero esto lo hallo todavía en mi vida. Quiero hacer lo bueno
y todavía hallo que sigo haciendo lo malo. Y aun cuando no quiero hacerlo, aún lo hago, ¿verdad? No sé de ustedes, pero yo lo hallo así. Y así como él, parece que Pablo también lo ha vivido también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Que nosotros estamos hablando ahora que no vivimos bajo la letra de la ley, sino bajo el nuevo vivir en el espíritu y seguimos haciendo las cosas de muerte, de pecado. ¿Cómo es esto? Y dice, qué miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando del viejo hombre que está muerto muere en el bautismo, se está plantado en las aguas del bautismo, salimos en la resurrección de Jesús, pero aún aquí está ese cuerpo pecaminoso, el viejo hombre sigue en nosotros. ¿Y cómo es esto? Es porque todavía estamos bajo la condenación del pecado mientras que estamos en este mundo. Para ser libre de ese pecado, tenemos que dejar el viejo hombre, que incluye este cuerpo. Cuando el Señor dice, morirás, es que todos tenemos que morir. Y es para nuestro bien que moramos. Porque hasta que morimos, no podemos sacar esta carne que es todavía vulnerable, es corruptible, es corrupto. Nuestra carne es corrupto por el pecado en que vivimos en esta tierra. Pero la obra de Dios es de quitar la maldad de esta tierra y restablecer la tierra a la santidad como estuvo en el principio. Esto es todo lo que estamos viviendo tiene ese fin, que Dios quiere restablecer aquí en esta tierra lo que Él creó en el principio. Y cuando Cristo viene, ¿qué sabemos? El anticristo será echado y su falso profeta serán echados al lago de fuego, declara la palabra. El diablo será atado, echado en el abismo por 1000 años, la palabra declara. Y luego Cristo viene y va a establecer un reino de justicia, pero aquí en la tierra. Entonces Dios va a restablecer lo que Él hizo desde el principio. Una cosa que hay interesante en esa, que es otro estudio, ¿verdad? Pero durante esos 1000 años, después de la venida de Cristo, dice que llegará un punto al fin de ese tiempo cuando los hombres de nuevo regresen a la rebelión contra Dios. Pero hermanos, el diablo no fue el culpable esta vez, porque el diablo está atado. Entonces fuimos nosotros, o seremos, digamos, nosotros, que en un futuro, cuando los hombres escogen otra vez y anhelan la maldad. O sea que esa semilla queda todavía en nosotros del pecado. Y nosotros tenemos que ser totalmente limpiados de esa semilla de pecado para que podamos entrar en el reino de los cielos, donde ninguna cosa impía puede entrar. Entonces la obra de Cristo está haciendo esta obra. Y dice, como dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Pues tenemos la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta está en el Señor Jesús. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero en Cristo tenemos la respuesta que vimos aquí anteriormente. La sangre de Cristo hace posible que podamos vencer esta carne y vivir en la tierra, ¿verdad? Como hijos de Dios según el Espíritu. Pero es una lucha diaria. Estamos luchando contra esa carne que es pecaminoso, que siempre quiere pecar. Estamos luchando contra esto diariamente. Por eso el Señor dijo, niéguese, los que quieren seguirme a mí, niéguese a sí mismo, niéguese y toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque esta es la obra de Cristo. Tenemos que negar el viejo hombre, la carne, los deseos pecaminosos, negarnos a nosotros mismos, lo que es nuestra naturaleza, y someternos a Dios y seguirle a Él. Entonces, de allí, en el capítulo 8, que es el siguiente capítulo, que es
uno de los capítulos tal vez más importantes en toda la Biblia, ese capítulo 8, bueno, de mi manera de pensar, ¿verdad? Es una de los capítulos muy, muy, muy importantes para nosotros. En ese capítulo 8, él llega a la culminación de su argumento que está presentando. Nosotros lo estamos tomando, como dice la hermana Brenda, como pedazo por pedazo, pero eso es un solo argumento que da el apóstol Pablo llegando aquí al capítulo 8. Y aquí vamos a ver cómo realmente el Señor no solamente nos salva de ese camino o viejo hombre pecaminoso, sino el propósito que Él tiene bajo toda esta creación, la obra que estamos haciendo. En el siguiente capítulo nos da como pistas de lo que es el plan, el propósito de Jehová Dios en hacer todo esto que estamos viviendo nosotros. Y tenemos que saber que Dios está encargado de todo. Él sabe lo que hace. Y le digo, el diablo está aquí porque Dios lo permite. Si Dios no lo permitiera, no estaría aquí el diablo. Entonces, esto que estamos pasando tiene un propósito divino en el plan de nuestro Padre Eterno, lo cual tal vez nosotros todavía no entendemos, pero va a llevar fruto para nuestro bien, como declara también en capítulo 8. Amén. Entonces, como dice aquí, nosotros estamos aquí ahora produciendo fruto para el reino y no fruto para muerte. Y es posible por la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ok, ¿comentarios? Sí, pastor. A mí me gustaría, por ejemplo, comentar que, a ver, yo cuando era más pequeña era católica, ¿no? Y dentro del catecismo, el catolicismo, nos enseñan que de los santos, que sabemos que son los siervos de nuestro Señor, pero ellos ahora de adulta, ¿no? Y que soy cristiana, lo entiendo como que tergiversan lo que esto significa, porque la santidad no es algo nacido o adquirido o innato, es estar en la presencia del Señor y ser justificados por su sacrificio. Sin embargo, ahí te enseñan de que los santos son perfectos, prácticamente, entre comillas, serían otros dioses. Obviamente no lo dicen así, pero o sea, para que no peque, la Biblia dice que el único que no ha pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos cómo Pablo en humildad y en completa humillación reconoce que Él es uno más, un pecador, igual que nosotros, que sin nuestro Señor no podría estar en el cielo, no podría gozar de su reino. No es jamás por sus obras, por sus pensamientos, porque su carne al final termina siendo igual que la nuestra, pecadora. Hay existen varios tests psicológicos y recuerdo que cuando iba al trabajo, cada año te hacen tus exámenes físicos y psicológicos. Y dentro del test psicológico hay preguntas en las que tú tienes que poner de acuerdo algunas veces, totalmente en desacuerdo y así, ¿no? Algunas preguntas eran, por ejemplo, no soy una persona optimista. Entonces, la respuesta era siempre, algunas veces, casi siempre, nunca y así, ¿no? Otra pregunta era, por ejemplo, nunca miento. Y yo recuerdo que yo ponía falso, pues, o sea, la pregunta de que no, de que sí miento a veces, como, ¿no? Porque yo decía, o sea, a ver, si yo me hago la pregunta y digo, no tiendo, o sea, no busco mentir, pero, o sea, al final también miento, no todos mentimos. Entonces me quedaba, ahí me acuerdo que me quedé como que, pucha, no, es que si se refiere a que soy mentirosa, no, pues no me podría decir mentirosa, como uno calificándose, ¿no? Autocalificándose, y decía, no, pero no soy mentirosa, como si yo dijera ahorita, no soy adúltera, pero eso no quita que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo veo a Henry Cavill y digo, ay, qué hermoso este hombre, el que hace de Superman. Ahora no con eso es que tenga deseos moros, como se diría, pero sí me parece un joven atractivo, no estoy pensando en algo malo, pero
Eso no quita de que yo amo a mi esposo, pero puedo ver a alguien y decir qué guapo, sin mirar algo, sin desear algo o pensar en algo malo. A eso es lo que voy con la mentira. O sea, muchas veces no estamos pensando en querer mentir y al final ocurre. Y me acuerdo que después de algunos años, hace poco, un amigo que es psicólogo me dijo, estábamos hablando, no sé qué, y le hice comentarios sobre esto, y él me dijo, ¿no? Esa pregunta, más bien el que dice nunca, es el primer mentiroso, porque eso es absolutamente falso. Dijo, cuando el simple hecho de que te hagan una pregunta, de todo el mundo responde cuando te dicen, ¿cómo estás? Bien, pero realmente puede que ese día has estado llorando, has estado molesto, has pasado por una pena, lo que sea, y tú siempre vas a responder bien. Recién cuando profundizas es cuando puedes entrar en detalle, pero tu primera respuesta es una mentira. Eso es como que la mentira universal. Si alguien te pregunta cómo estás, tú jamás de frente, la primera respuesta vas a decir, ay, no, que ahorita justo estoy preocupada porque tengo que pagar esto y no me alcanza. No, bien, lo primero que vas a decir es una mentira. Así que aquellos que nosotros vemos que responden, soy mentiroso, no, perdón, nunca miento, y que ponen sí, ¿no? Ese es un mentiroso. Y en el 90%, la mayoría de los que responden a esos test siempre ponen así, mejor yo, con razón. Entonces, lo que quería comentar era eso, ¿no? Que nosotros, nuestra manera de observar o de calificar es muy distinta a la de nuestro Señor. Nosotros creemos que tiene que ser algo completamente fuerte para decir, soy un pecador, soy un mentiroso, soy adúltero, soy codicioso, soy avaro, he matado. Y como antes lo mencionó, como nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, lo eleva tanto que no lo ve con el hecho de que si tú lo has hecho o no lo has hecho, sino desde el simple hecho de haber pensado sin querer o sin obrarlo, ya te coloca en la posición de transgresor de dicha ley. Y nuevamente, como Pablo en todo este libro nos está haciendo ver que nuestra situación de verdad es mala. La santidad que podemos tener, la justificación proviene de nuestro Señor. De otra manera, nuestro cuerpo y nuestra alma simplemente se rendirían a la muerte y no tendríamos ninguna salvación. Ok. Bueno, sí, pero la única cosa que comentaría es que sí, todos pecamos y creo que reconocemos esto, ¿verdad? Que todos pecamos y hasta aún seguimos, ¿verdad? Con nuestras fallas. Pero lo que es el punto aquí de estos capítulos es que la ley nos condena por cada una de nuestras fallas. La ley nos acusa por cualquier mentirita, lo que sea, la ley le acusa, usted es culpable. Pero la gracia de Dios no nos condena. En el siguiente capítulo, el siguiente versículo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay condenación cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestra condenación. Pero esto viene también con un pero, que es sí, pero estamos nosotros sometidos a Él. ¿Verdad? Que estamos nosotros, que le amamos con todo el alma, con todo el corazón. O sea que sí, cada cosita, ¿verdad? Es un pecado, pero si dejemos que eso nos condena a nosotros o sentimos que, wow, ya pequé otra vez y pues es otra carga sobre mí, ¿verdad? Tenemos que acordarnos de que es el enemigo que nos acusa y Cristo nos quita este pecado y nos perdona y nos limpia. Entonces, no es para, como decir que, pues está bien, entonces podemos pecar, no. Pero estoy diciendo que si nosotros nos enfocamos en lo que es el pecado, estamos dando poder al enemigo. Si nosotros nos enfocamos en lo que es el Señor Jesús y el Espíritu Santo y lo que Él está haciendo en nosotros,
vencemos al pecado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, es una gran diferencia dónde ponemos nuestro enfoque, porque si estamos mirando a nuestros pecados y decimos, wow, pequé otra vez. Ay, Señor, ayúdeme para que no peque otra vez más. ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando el pecado delante de nuestros ojos, dando poder al enemigo. Pero en vez de hacer esto, podemos decir, gracias Jesús por salvarme. Gracias Jesús por transformarme. Gracias Espíritu Santo que tú estás en mí. Gracias por serme un hijo, una hija, un hijo verdadero tuyo. Gracias que tengo perdón de pecados y acceso ilimitado a mi Padre eterno, ¿va? O sea que nos enfocamos en el Señor y en su gloria, en su gracia, en vez de enfocarnos en nuestro pecado y nuestras fallas. Porque las dos cosas donde nos enfocamos, ¿verdad? Como nos afecta a nosotros. Es como dar poder al enemigo sobre nosotros, nuestra vida, o dar poder al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y somos nosotros que decidimos, ¿verdad? En Hebreos habla de la conciencia, conciencia del pecado, que la ley nos tenía siempre conscientes de nuestro pecado. Están Hebreos, no me acuerdo si es 8, 9, 10 o 12, no sé, uno de esos 4. Ahí está la conciencia del pecado. Nos trajo la ley. Pero ahora en Cristo, esa conciencia de nuestro pecado desaparece. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que nos limpia de pecado. Otra vez, no estoy diciendo entonces, bueno, que pequemos, que no importa, no. Pero ahora en Cristo no tenemos que condenarnos a nosotros mismos si caemos, sino nos sometemos a Cristo una vez más y resistimos al diablo y luego tiene que huir, ¿verdad? Porque nosotros, no estoy diciendo que no tenemos que vivir una vida santa, no, al contrario, pero no lo podemos hacer si estamos enfocados en cada pecadito que hago, ¿va? ¿Por qué? Porque el pecado nos condena. Al contrario, nosotros cuando estamos mirando a la gracia de Dios y levantamos nuestra alma en adoración y acción de gracias, como el pecado no tiene poder sobre nosotros. No sé si esto es lo que usted decía, pero algo que vino a la mente, que es algo importante, creo que el pecado ha sido vencido en el Señor. No estemos mirando al pecado, sino a la victoria que tenemos en el Señor. Y ahora vivimos estas vidas, o que vivamos nuestras vidas en victoria, sometidos ahora a la ley del Espíritu, ¿va? El Espíritu de Dios. No sé si eso... Sí, pastor, justamente. Si no me había dejado entender, usted lo recontraclaró. Muchas gracias. Ok, muy bien, gracias. Aleluya. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Ok, bueno, no veo nadie más que quiera buscar hacer un comentario. Este capítulo es interesante, todos estos capítulos y el tema del pecado y el cristiano es un tema muy importante y muy profundo y nos afecta a todos. Y ahora en el capítulo 8, como le digo, vamos a llegar como a la culminación de sus argumentos y luego en los siguientes capítulos también, o aún en este, ¿verdad? Lo que es la resolución de ese gran problema que Pablo presenta de que, mire, seguimos pecando, pero la respuesta está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Última oportunidad. ¿Alguien tiene algo más? Charito. Sí, yo quería, yo veo, ¿no? O por ahí, no sé si estoy equivocada. Yo creo que en esa parte última que leímos del capítulo 7, yo pienso que el apóstol Pablo
estaba pasando una experiencia de lo que él mismo está explicando de que somos desde el principio del capítulo 7, él está viviendo una experiencia y yo creo que nosotros para poder vencer al pecado, o sea, siempre tenemos que enfrentar a eso cuando Dios nos muestra, ¿no? Verdaderamente que el pecado es cuando Él nos hace ver y entender que es horriblemente, terriblemente horrible el pecado. Entonces, nosotros en la mayoría de veces de nuestra vida, digamos, de todo lo que nosotros somos, donde Dios quiere que cambiemos, como que no hemos tenido una verdadera experiencia como para ser transformados. Entonces, yo veo acá que el apóstol Pablo estaba sufriendo, estaba teniendo una lucha. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién podrá, como dice, quién podrá salvar? Me acuerdo el versículo exactamente. Dice que en su mente... El 24. ¿Perdón? El 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, yo estoy bien segura de que él estaba pasando una experiencia en su espíritu, en su alma, con su cuerpo, para poder, digamos, él explicar todo esto. O sea, Dios mismo le permitió eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay tiempo, yo le puedo contar algo parecido a esto que estaba pasando el apóstol Pablo. Si puedo, les cuento voy a hacer lo más corto posible. Sí. Okay. Bueno, yo me acuerdo que un día el Señor me mandó a leer un versículo yo estaba leyendo este capítulo, el 6, el 7 y el 8 de Romanos. El Señor me mandó a leer y de pronto me pasa al Salmo 26, donde dice, Señor, examíname mis más íntimos pensamientos y los pensamientos de mi corazón, dice ahí en el 26, a ver, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Acá dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esa parte. Entonces, yo justamente, yo leía, ¿no? Y yo me asustaba de este versículo, cuando dice, examíname lo más íntimo. Yo no sabía que habían adentro, digamos, sentimientos que por ahí no los entregué, o deseos que no lo había entregado todavía al Señor, ¿no? Porque como yo, digamos, después de lo que me separé nos separamos con mi ex marido, el enemigo siempre intentó como decir que yo vuelva a enamorarme. Y porque no era porque yo me enamoraba, sino porque habían personas que me decían algo, me miraban, como que estaban como... Justo el ejemplo que le decía, ¿ya ve? Eso ocurre. Y es como que ahí nos quieren hacer caer el enemigo, ¿no es cierto, hermanita? Entonces, y yo pasé algo de eso, pero yo estoy bien segura que Dios me llevó a un lugar donde de vacaciones nos íbamos a ayudar a otras iglesias. Y yo no sabía que el pastor de esa iglesia se había quedado viudo hacía 8 meses recién, ¿no?
y este pastor se fijó en mí. Lo dicen acá, gustó de mí, dicen acá, ¿no? Entonces, él me lo dijo y yo me sentí tan mal, que porque yo no tenía pensado hacer eso. Nunca pensé yo enamorarme. Yo quería estar sola para servir a Dios, ¿no? Y resulta que esa palabra que él me dijo empezó después de que ya volví, porque nos fuimos de vacaciones y para ayudar a otros, pero nos fuimos a otra ciudad, ¿no? De Argentina. Y cuando regresé, todos nos dimos los teléfonos, que llamamos nosotros, llamemos para allá, ellos también nos iban a llamar. Y resulta que el pastor también me pidió mi número de teléfono, así que se lo di. Y empezamos a hablar con él y empezó a gustarme a mí lo que él decía, ¿no? Que se había enamorado de mí y yo decía, pero no, o sea, no puede ser que yo al otro día ya pueda sentir lo mismo que él estaba sintiendo, ¿no? Y yo empecé a sentir que lo quería decir. Y entre mí yo luchaba con mi mente y decía, no puede ser que yo ni lo conozco y le esté llegando a amar a este hombre. Yo lo respeto como siervo de Dios, pero, o sea, él era como que él me apuraba, ¿no? Entonces yo decía, no, decía, y él me dijo, oremos a ver qué dice el Señor. Entonces oramos y el Señor me dijo clarito, decirle que no, me dijo así. No era la voluntad de Dios que podamos casarnos o lo que él decía que para casarnos, ¿no? Entonces, yo al principio no le dije nada, me quedé callada y cuando yo sabía ir todos los domingos a donde yo me congrego, me iba todos los domingos a la mañana a orar con un hermano viejito que sabía él también ir a la oración. A veces estábamos entre tres. Y ese día el Señor me cerró las puertas así. Yo siempre acostumbrada a sentirle a Dios en mi corazón. Ese día no podía entrar y el Señor me volvió a decirle que no. Y yo no le decía porque yo ya empecé a quererlo a él. Entonces, era una lucha entre mí. Yo digo, yo le decía, Señor, si vos no quieres, ayúdame a salir de esto, porque es como que me resbalé sin querer y llegué a amarlo a él. Y yo misma no entendía, decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué? Pero no puedo creer si yo no fui con esa intención. Nunca quise hacer yo eso. Y yo no me acordaba más de la palabra que el Señor me había dicho. Examina lo más íntimo de mi corazón, escudriña lo más íntimo, digamos así. Entonces yo sufría y decía, no puede ser que yo esté así, no puede ser, no puedo creer, yo no quiero estar así. Pero yo más lo llegué a querer, cada vez lo quería más, y pasó un mes así, y yo al final le dije, el Señor me dijo que no, y él me dice, ¿estás segura, mi hermana, que le dijo eso? Me dice, y como que me metió duda él, pero yo estaba segura, pero a la vez decía, bueno, y yo empezaba a decir, pero ¿por qué Dios no quiere? ¿Pero por qué Dios no? Y yo en mi corazón empecé a tener, un poquito de más temor, ¿no? Y una hermana viene y me dice, ¿sabes que tuve un sueño con vos? Me dice que vos te estabas yendo con un hombre que tiene un auto, pero vos estabas solo ya
ya no estabas cubierta con algo, con el Señor, sino que estabas cubierta con una frazada, dice, y vos te ibas, estabas descalza, pero te ibas en el auto con Él, me dice así. Entonces yo dije, Dios mío, no puede ser, le digo, o sea que el amor de Dios, yo estoy cambiando por todo el amor que Dios me dio, por el amor de Él, que para mí ese amor de Él es lo que yo interpretaba, ¿no? Ese amor de Él es como el calor de una frazada nada más, a cambio del amor que Dios me había dado. Y yo empecé a sufrir, dije, Señor, sácame este sentimiento, sácame, no quiero estar así, Señor. No entendía por qué me estaba pasando eso y yo no quería y no quería. Decía, Señor, yo voy a hacer lo que vos quieres, pero ayúdame, sácame esto. Y no podía salir. Y para colmo, él me llamaba y yo le contestaba y hablábamos. Y era una lucha horrible para mí porque yo ya le había dicho también, tenía pensado decirle que no me llame más bien dicho. Y bueno, y él, y no podía decirle nada, no podía, yo cada vez era como que lo amaba más, pero a la vez tenía ese miedo, tenía ese terror en mi corazón, porque Dios ya me dijo que no. Me acordaba de la frazada, que yo voy a quedarme con ese amor de calor de frazada en vez del amor de Dios. Y yo sufría, y yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo no quiero esto. Y yo lloraba, decía, Señor, sácame, quítame esto, yo no quiero. Y el Señor me hacía acordar lo que Pablo pasaba porque yo estaba leyendo todo eso. Y yo decía, Dios mío, capaz que Pablo también estaba pasando lo mismo que yo estoy pasando, porque a lo mejor se enamoró de alguien y estaba luchando de la misma manera que yo estoy luchando, ¿no? Porque no quería hacer lo que Dios no quería. Y yo le decía, Señor, no voy a hacer lo que yo quiero, pero ayúdame, sácame esto de mi corazón, sácame, Señor, yo no quiero. Y yo lloraba, yo sufría, decía, no quiero quedarme con el amor de Él, porque sé que lo vas a quitar el tuyo, porque vos ya dijiste que no quieres que me vaya con Él. Y de pronto otra hermana viene con otro sueño y me dice, sabes que yo te soñé, me dice que vos habías caído en un hueco, en un hoyo, dice, y querías salir y no podías porque se te cayó un pañuelo blanco a ese hueco y vos te entraste a sacarlo y no podías salir de ahí. Entonces yo decía, entre mí decía, es lo que yo estoy pasando, y al final yo le decía, Señor, por favor, ayúdame. Yo me sentía morir, dije, no voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que vos quieres, pero ayúdame a salir de esto, sácame este sentimiento, Señor, sácame, quítame este deseo, no sé por qué estoy así, yo nunca pensé estar así, por favor, sácame. Y sentía que ya me moría yo estaba en mi trabajo y le dije, Señor, ya no puedo más. Yo lloraba, pero yo sentía que estaba metida en un horno hirviendo, sentía calor y yo decía, estas son las pruebas de fuego, porque sentir eso, estar enamorada es lo más fuerte que puede haber, no sé, para una persona que no tiene vicios de droga, por ejemplo, ¿no? El amor ha sido algo tan fuerte que es difícil. Por eso muchas personas vuelven a casarse y sabiendo que no lo pueden hacer, digamos, ¿no? Y yo le decía, Señor, hoy me ha ayudado o me muero, decía, porque yo dentro de mi alma sentía que algo se me iba a caer si Dios no me ayudaba. Y Dios estaba matándome a mí, matando ese deseo.
que yo sentía por él. Por eso yo me sentía morir. Y de pronto el Señor, cuando yo ya me tiré al suelo, dije, Señor, yo no puedo más. Si vos no me levantás, yo no sé lo que voy a hacer, no sé lo que me va a pasar, le decía el Señor. Y yo le rogaba, decía, yo no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que yo quiero, no importa que me guste, no importa que yo llore, pero sácame de esto, yo no quiero, no voy a hacer, Señor, no lo voy a hacer, pero sácame. Y yo me acuerdo que me tiré al piso porque ya no podía más, y ahí me levantó el Señor y me dio ese versículo del capítulo 8, el primer versículo, creo que es donde estábamos hablando, que Dios nos da la victoria, lo que está diciendo, ¿no? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y desde ahí, son años lo que me pasó esto, ¿no? Y desde ahí yo le rogaba al Señor, no me pruebes más ahí, no me pruebes más ahí. Yo sé que igual yo voy a decir que no, aunque sufra, pero cuando Dios me levantó de lo que yo me había tirado al piso porque ya no podía más con esa prueba, el Señor me levantó y me dio este versículo y cambió en mi vida, realmente cambió. Por eso digo, es una experiencia que uno tiene que pasar, cada uno en sus cosas, no todos van a pasar lo que yo estoy pasando, lo que yo pasé. Entonces, ahí entendí este versículo, dije, Dios mío, ¿por qué? Porque cuando Dios me levantó, cuando yo me había caído en el piso porque no podía más, yo sentí ese poder, esa fuerza del Espíritu en esa área de lo que me estaba pasando, y bueno, y desde ahí yo siento que en ese lugar, en esa forma, Dios ya me probó, ya me dio la victoria, y yo sé que se puede salir, pero es una lucha, es una experiencia que todos tenemos que pasar de acuerdo al pecado que tenemos, ¿no? O lo que Dios nos quiera probar. Entonces, bueno, eso me pasó, y yo creo que en ese sentido yo tengo la victoria porque gracias a Dios ya nunca más me volvió a pasar esto, ni nadie me dijo más nada. Ya son años y Dios me guardó, y yo siento la victoria en esa área por lo que Dios hizo, por lo que Dios me dio, la palabra, por lo que Dios me probó con el versículo del Salmo 26, examinó, digamos, escudriñó, me hizo ver lo más íntimo que había dentro, porque yo siempre decía, no voy a hacer, no quiero enamorarme, pero eso me llevó a la práctica, me llevó a la experiencia, y fue un sufrimiento, pero fue una victoria de Cristo también en mí, para mí. Amén. Aleluya. Hermanos, pasamos por pruebas, cada uno de nosotros, y las pruebas son difíciles, y las pruebas tal vez sean diferentes por cada uno, pero todos pasamos, y gracias a Dios, la victoria la tenemos en Cristo cuando nos sometemos a Él. Entonces, ese pecado, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es Cristo Jesús. Y pues, Amén. gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, gracias, hermana, por compartir su testimonio con nosotros. Y yo creo que todos podemos identificar con lo que usted experimentó, tal vez no en la misma situación, pero en nuestras propias situaciones, ¿verdad? Todos hemos luchado o estamos aún luchando, ¿verdad? Para dominar algo que el enemigo quiere levantar en nuestras vidas para separarnos del amor de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Nada puede.
Entonces, pues confiemos en esto, en el amor de nuestro Señor Jesús, pero amémosle y hagamos todo lo posible para serle fiel a Él, que siempre es fiel con nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien Amén. más? Gloria a Dios. Bueno, entonces, Brenda, que está aquí con nosotros, ¿usted nos quiere despedir? Sí, pastor. Amén. Padre amado, te damos las gracias por habernos reunido para estudiar tu palabra. Gracias por tu misericordia derramada sobre nosotros, Señor, para cuidar nuestra salud, tener un día más de vida. Gracias, Padre, por cada bendición que nos das, el respirar, el poder hablar con nuestros hermanos, el sentir su amor, todo el regalo que nos das, Padre Santo. Gracias por esta noche, pero también quiero aprovechar, Padre, para pedir que derrames tu espíritu y brindes consuelo a todos tus hijos que están en Turquía o en Irán y que han sufrido la pérdida de un ser querido, para que tú les puedas guardar su corazón y puedas darle ese refuerzo que hoy necesitan. Ayúdalos, Señor, y sé su fortaleza. Cúbrelos con tus alas, Padre. Sostén su espíritu para que no desfallezcan y para que esta prueba los acerque aún más a ti. Y te pido también por nuestras familias, Señor. Sosténlas, manténlas unidas siempre, Padre. Llenos de tu amor para ser siervos tuyos. Cada generación de nuestras familias, Señor, tócalas y permite que sigan siendo tuyos, Padre Santo. Gloria a tu santo nombre por habernos dado un día más, Señor, en el que podemos ver a través de la palabra de tu siervo Pablo cómo tu amor es lo único que nos salva, porque tú nos has regalado gracia y desbordas de misericordias en nosotros, Señor. Gracias por darnos lo que no merecemos. Gracias por cuidarnos siempre, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, hermana. Amén. Muchas gracias a todos y pues con esto vamos a acabar aquí la grabación. Amén.